Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gabriel Buitrago. Yo soy la persona que estará acompañándolos en esta tarde en esta charla virtual gratuita. Agradezco la invitación de Adcalzas, que me da el privilegio de compartir con ustedes los conocimientos adquiridos en la academia, en la experiencia laboral y la experiencia personal. Muchas gracias a todos los que participaron en el envío de las preguntas. La metodología que vamos a manejar el día de hoy es un poco eh, la articulación de lo que es el cronograma del plan de trabajo con las preguntas que cada uno de ustedes nos enviaron para ir articulando el tema. Es importante que estemos muy atentos porque cada una de las preguntas que nos enviaron irán siendo resueltas a medida que vayamos avanzando en el tema. Es decir, que cada uno de los temas que se eligieron para esta presentación tienen total relación con las preguntas que se enviaron. Cabe resaltar que al final ustedes, si llegan a tener alguna duda, inquietud, nos la pueden enviar a nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos, páginas web, y allí nosotros estaremos dando unas respuestas personalizadas. Entonces, para ya entrar en materia, los dejo con la presentación e iremos desarrollando paso a paso cada una de las dudas que se tienen para que podamos trabajar los planes de trabajo, valga la redundancia, en cada una de las organizaciones. Entonces, el, el tema que vamos a manejar específicamente es el cronograma del plan de trabajo, cada uno de los insumos que necesitamos para el plan de trabajo, las directrices para el éxito del plan de trabajo. Seguidamente haremos un ejercicio práctico en el cual, con base en unos objetivos, estaremos definiendo unas actividades y complementaremos con cada uno de los elementos que se están teniendo en cuenta para el éxito de los planes de trabajo. Finalizando, trataremos las estrategias para el seguimiento de dichas actividades. Entonces, los insumos para el plan de trabajo. Hay que tener en cuenta que todo parte desde la planeación estratégica. Si bien vamos a hablar del plan de trabajo, lo importante es que veamos la relación, ya que estamos hablando de los sistemas de gestión. Entonces, muchos de los procesos se ven relacionados con cada una de las actividades y cada uno de los programas que se direccionan desde el área de seguridad y salud en el trabajo o de manera integral con HSEQ. Entonces, para hablar de la planeación estratégica, tenemos el primer insumo que es nuestra política. Entonces, a través de las políticas, las organizaciones empiezan a definir cada uno de los requisitos que van a establecer para lograr un objetivo específico, para lograr unos resultados que han sido planeados desde el mercado, desde el comportamiento económico, político, cómo la organización se ve dentro y cómo se ve fuera de todos sus procesos. Entonces allí la política a nosotros nos da una directriz específica, muy generalizada, de cuál es el enfoque que se le quiere dar al plan de trabajo. Después debemos tener otro insumo que son los objetivos. Los objetivos es algo más específico de cómo vamos a lograrlo, cada una de las partes que tenemos establecidas para llegar a cumplir todos los logros que se ha propuesto la organización. Entonces, los objetivos tienen que ir muy orientados al enfoque que se quiere dar dependiendo el sistema de gestión. Si estamos hablando de objetivos para sistemas de gestión ambiental, debemos tener en cuenta que el enfoque principal es la prevención de la contaminación. Si por otra parte los objetivos son para el sistema de gestión de calidad, entonces lo importante es que se tenga en cuenta que el objetivo principal es satisfacer las necesidades y las expectativas de todas nuestras partes interesadas, como los productos
y o servicios que ofrece la organización están enfocados a dar solución a todas las necesidades de las partes interesadas. Si por el contrario el enfoque que se quiere dar está relacionado con seguridad y salud en el trabajo, entonces se debe tener en cuenta que esos objetivos tienen que ir en pro de una cláusula inicial que es cuidar a los trabajadores, prevenir los accidentes de trabajo y prevenir lo que son las enfermedades laborales. Otro insumo necesario para construir nuestro plan de trabajo son las metas. Las metas son esa medida cuantificable que a mí me va a permitir llegar hasta un punto en el que pues con la mejora continua tendrá que ir siendo más exigente. El último insumo es un diagnóstico inicial que puede ser SST, seguridad y salud en el trabajo, un diagnóstico inicial de los recursos ambientales, un diagnóstico inicial dependiendo el enfoque que se esté trabajando. Eso estará relacionado directamente con el sistema de gestión que estamos trabajando. Entonces, en el diagnóstico inicial es donde se empieza a revisar qué tiene la organización y cuáles son esas necesidades que se van identificando para ir fortaleciendo nuestro plan de trabajo y asimismo ir fortaleciendo nuestro sistema de gestión. Entonces, eh, en algunas ocasiones como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se maneja un estándar reglamentado, lo que son los requisitos legales, ya nos dicen a nosotros qué elementos deben tener los diagnósticos. Pero hay otros temas como los ambientales, en donde ya cada quien es libre de elegir qué temas va a manejar en esos diagnósticos. El tema, aquí estoy viendo preguntas. Las preguntas las vamos a dejar al finalizar, como lo dije al principio de la presentación, porque pues ya estamos trabajando con una serie de preguntas en las cuales se brindó un espacio para que ustedes nos dejaran saber todas esas dudas, esas inquietudes que se tenían. Entonces, pues la idea es que con esas preguntas que ya nos llegaron y que articulamos en este tema, podamos irlas desarrollando a través de la presentación, pero no significa que dejemos de lado estas nuevas preguntas que están llegando. Todas las dudas, las inquietudes, las preguntas, por favor las empiezan a formular que nosotros tomaremos estas y las responderemos a cada uno de sus correos o a través de las páginas que tenemos, ya sea la página interna o la página web. Entonces, continuando con este tema, ya vimos los insumos que construyen nuestro plan de trabajo. Ahora, ya hablando propiamente del plan de trabajo, nos exigen unas directrices que garantizan el éxito de cada una de las actividades que nosotros vayamos a definir para realizar dentro de nuestros sistemas de gestión. La primera directriz es el objetivo. Entonces, los planes de trabajo tienen que estar orientados desde qué quiere la organización, es decir, qué es lo que está buscando, mis objetivos. Allí ya se establecen específicamente las, las metas, después pasamos a las metas, en donde son esas medidas cuantificables, qué tanto voy a hacer para cumplir esos objetivos. ¿Sí? Entonces, ahorita veremos un ejercicio práctico en donde vamos a tener mayor claridad en cada uno de estos elementos. Cuando ya tenemos los objetivos, entonces empezamos a planear, después mirar cómo lo que planeamos lo vamos ejecutando, cómo le vamos a realizar un seguimiento a cada una de esas actividades que se están proponiendo y por último, cuáles son las propuestas para la mejora. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde un método, desde lo general hasta lo particular,
vamos observando que prácticamente nuestro plan de trabajo entra en este ciclo PHVA en el que primero debo identificar lo que planeo, después hago, verifico y por último hago la mejora, es decir, actúo. Entonces, seguimos con los responsables. Cuando ya tenemos los objetivos y las metas, es cuando empezamos a definir unas actividades. Entonces, en las actividades se empiezan a enlistar y se van asignando los responsables. ¿Quién es el encargado de realizar esa tarea? Eh, Se establecen los tiempos para entregar la tarea y se van definiendo cómo esas tareas se pueden compartir con otros procesos o si finalmente se delegan a un solo responsable. Aquí es importante aclarar que la mayoría de las normas a nosotros nos dice qué se debe tener en cuenta dentro de un sistema de gestión. En este caso, qué se debe tener en cuenta para el plan de trabajo, pero no nos dice cómo lo debemos hacer. Es decir, que la propuesta que nosotros hemos planteado aquí con base en las preguntas que ustedes tenían no es la única manera de hacerlo, pero es una manera apropiada para lograr el éxito en cada una de las actividades que, que se quieren para la organización. Entonces, continuando, cuando ya tenemos las actividades y los responsables, se requiere de unos recursos, ¿cierto? Cuando hablamos de recursos, no estamos hablando propiamente de dinero. Muchas de las personas creen erróneamente que los recursos simplemente es recursos financieros, tema de dinero, de plata, pero también se deben tener en cuenta que hay recursos humanos o lo que actualmente conocemos como el talento humano, hay recursos financieros que sí es propiamente el dinero, hay recursos técnicos, es decir, las plataformas virtuales, recursos técnicos que tienen que ver con el intranet, con la asignación de tareas. Tenemos también recursos tecnológicos, equipos de cómputo, eh, aplicaciones, celulares, todos estos recursos que tienen que ver con la nueva tecnología, las tablets. Y también tenemos unos recursos como lo es la infraestructura. La infraestructura es un tema muy importante para algunas empresas, pero no lo es tanto para empresas, por ejemplo, como de servicios virtuales, en donde solo necesitan un, un almacenamiento en la web y un equipo para poder prestar sus servicios. Entonces, habría que analizar cuáles son esos recursos que yo voy a necesitar. Para el caso de las empresas, donde sí es necesario ofertar un producto, darlo a conocer a un cliente o estar de cara al cliente, ya es diferente porque allí sí se necesita de unas instalaciones, unas locaciones, unos equipos mobiliarios, es decir, mesas, sillas y el resto de elementos que se consideran dentro de los recursos. Entonces, eh, hay que dejar de lado ese sesgo de que los recursos es el presupuesto. Y ahí uno de los participantes nos hacía una pregunta puntual en donde decía que si dentro del plan de trabajo se debía incluir el presupuesto. Entonces, como ya lo decía, no hay una única manera de hacerlo en el plan de trabajo. A nosotros nos dicen que se deben asignar los recursos, pero pues como lo podemos ver ahorita en el ejercicio práctico, yo puedo dejar en una tabla las actividades y en otra tabla el costo que voy a tener por el desarrollo de esas actividades, pero también lo puedo incluir dentro del plan de trabajo directamente. Lo que pasa es que entre más información tengamos dentro de un documento, muchas veces el manejo de esta información se vuelve más difícil. Lo que yo recomiendo es que dentro del plan de trabajo se contemplen los objetivos, las metas, los responsables, los recursos
y las fechas en que se van a ejecutar esas actividades. Es decir, que lo que es el tema presupuestal se haga de manera armónica, pero en un documento diferente. Entonces, ya para finalizar las directrices para el éxito del plan de trabajo, se encuentra el cronograma. Entonces, el cronograma es básicamente en qué tiempos voy a cumplir esas actividades. ¿Qué tiempos puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser diario? Entre más específica sea la fecha, es mucho mejor, pero es más difícil de cumplir y vamos a tener que estar reprogramando las actividades. Entonces ya esto lo define cada organización, cada responsable de los sistemas de gestión. Dentro de la asignación de los tiempos, es preferible asignarlo de manera semanal, en el cual pues yo le puedo hacer un seguimiento sin estar realizando sobreesfuerzos como lo es una revisión diaria del plan de trabajo y tampoco esperando al cumplimiento de una tarea durante todo un mes. ¿Sí? Entonces, lo más recomendado desde el punto de vista personal es realizarlo de una manera semanal. Cuando los tiempos lo permiten porque las actividades no son densas o porque las organizaciones son muy pequeñas, sí se puede hacer un seguimiento diario. Entonces aquí vemos que también va a depender de las operaciones de las empresas, de la magnitud de las empresas o del tiempo y las funciones que tenga el responsable de hacer seguimiento al plan de trabajo. El plan de trabajo muchas veces se hace como para cumplir a una norma, cumplir a un requisito, pero hay que interiorizar, hay que tener en cuenta de que las planeaciones son una herramienta para el éxito de los resultados que uno está buscando dentro de los sistemas de gestión. Cuando se hace una buena planeación, los sistemas de gestión tienden a reducir las desviaciones y como efecto se tiene sistemas de gestión muy maduros en los que finalmente las organizaciones se dan a la tarea de buscar la mejora continua. ¿Cómo yo puedo hacer para que esos estándares que me he planeado al inicio a través de las políticas y los objetivos puedan ir subiendo? Es decir, que las metas cada día vayan creciendo. Porque pues entre más importancia se le dé al plan de trabajo y a todo lo que tiene que ver con planeación, más resultados positivos van a tener las organizaciones. Entonces es muy importante que se erradique esa cultura en donde todas las cosas que se hacen dentro del sistema de gestión es para cumplir con algo o para tenerlo sobre el papel. En, otra de las preguntas que se hacía puntualmente era que como auditor yo cómo puedo establecer dentro de mi plan de trabajo pautas para identificar que el plan de trabajo no se hizo simplemente en el papel, sino que realmente se está aplicando a la organización. Entonces, pues realmente un auditor lo que debe hacer es ir en la búsqueda de las propuestas de valor o de lo que aporta valor a un sistema de gestión. Finalmente, cuando una organización decide dejar todo en papel, pues quienes se engañan son ellos porque ahí hay una inversión de recursos, hay inversión de tiempo, como lo vimos ahorita, de talento humano. Y pues a la larga eso, si no está dando resultado, termina siendo un gasto para la empresa. La idea es que como auditores no vayamos a la búsqueda de los errores de los sistemas de gestión por cosas como la falsificación de los documentos o el levantamiento de información de meses anteriores justo para la auditoría, sino que realmente vayamos a encontrar esos criterios o esas situaciones en las que realmente se le puede aportar valor al sistema. ¿Sí? No hay que confundirlo con recomendaciones porque el perfil del auditor
no debe dar recomendaciones. Lo que debe encontrar son las desviaciones del sistema de gestión. Lo que se quiere es que realmente el- se presuma de la buena fe de las organizaciones y que sean las evidencias las que me permitan como auditor identificar que realmente esa gestión solo funciona en el papel. Al fin y al cabo, cuando uno ya tiene la evidencia y cuando ha recopilado suficientes evidencias, pues termina viendo que los resultados no coinciden y en últimas uno podría levantar esas no conformidades o esas desviaciones. Entonces, ya aquí podemos pasar al ejercicio práctico, en donde vamos a realizar un Excel. Pues hay que tener en cuenta también aquí que estos recursos dependen de las organizaciones. Hay empresas que trabajan desde un Excel hasta empresas que trabajan todo sistemáticamente con herramientas tecnológicas. Entonces, aquí lo vamos a hacer en un Excel para que esté al alcance de todas las organizaciones. Podríamos también manejarlo en sistemas de intranet, pero pues la idea es que todos podamos aprender y lo podamos aplicar en cada una de las organizaciones. De pronto alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con estos sistemas en donde el plan de trabajo se hace mucho más fácil porque las actividades se van asignando y se van comunicando al mismo tiempo. Entonces, para una actividad, por ejemplo, de divulgar la política HSEQ, encontramos que dentro de un sistema tecnológico o dentro de una plataforma virtual se crea la actividad y de una vez se puede seleccionar quién va a ser el encargado de divulgar la política. Hasta el mismo sistema nos permite semaforizar con colores del rojo al verde, siendo el rojo el prioritario, el amarillo el, el término medio y el verde el que no es prioritario. Entonces, allí los mismos colores le van avisando al responsable cuánto tiempo le queda para hacer la tarea. Pero, pues, desafortunadamente, no todas las organizaciones tienen los recursos financieros para invertir en este tipo de plataformas. Entonces, empecemos con herramientas sencillas como un libro de Excel y para aquellos que tienen la oportunidad de migrarlo a una plataforma sistemática, pues la idea es que tomen la esencia de este ejercicio. Entonces, como lo veíamos ahorita, los elementos para el plan de trabajo, aquí podemos combinar las celdas y vamos a poner plan de trabajo 2019. Lo primero que tenemos que tener claro es el objetivo. El otro es la meta. Después viene la actividad. Podemos poner los recursos. El responsable. Y aquí pues ya pondremos lo que es las fechas. Entonces lo que le decía, puede ser por meses, enero, febrero, marzo, bueno, y así sucesivamente con todos los meses del año. Por favor, si alguien de pronto no puede visualizar muy bien la información que se está transmitiendo, me lo deja saber para poder subirle al tamaño de la letra o para poder realizar un aumento en el zoom del libro. Entonces, como les decía anteriormente, aquí yo lo estoy poniendo por meses,
Fácilmente usted puede poner aquí el mes y debajo las 4 semanas que trae el mes. Entonces hagámoslo, por ejemplo, con uno de estos. Aquí podríamos poner enero, aquí semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Esto es cuando lo vamos a manejar por semanas. De esta manera sería por mes. Y aquí ya podríamos verlo por días. Entonces la idea es que, por ejemplo, si esta es la semana 1, pues aquí ya lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esto pues ya estará adaptado a cada uno de los horarios de las empresas. Empresas, si trabajan de domingo a domingo, pues incluyen los otros 2 días, o algunas que trabajan de lunes a sábado. Entonces, esta es la manera en que yo puedo ser tan detallado que voy desde lo general, que es el mes, hasta lo más particular, que son los días. Entonces, lo recomendable es que se haga por semana, como lo vimos ahorita. Y pues empecemos a trabajar. En este caso, entonces, por ejemplo, vamos a realizarlo mensual para facilidad del ejercicio. Y vamos a hacerlo con 3 objetivos generales que de hecho casi siempre lo hemos escuchado dentro de las políticas que están incluidas, como es por ejemplo la identificación de los peligros y la valoración. Entonces vamos a dejarlo identificar los peligros, valorar los riesgos y realizar controles para la prevención o para el cuidado de los trabajadores. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer objetivo. La meta, como hablábamos, es cuantificable. Para el caso del ejercicio vamos a poner que identificar el 100% de los peligros. Aquí entonces en el objetivo, pues cada quien incluye su organización. Entonces, por ejemplo, identificar los peligros, valorar los riesgos y realizar controles para el cuidado de los trabajadores de la empresa, eh, industrias R, SAS. Entonces, lo decíamos ahorita, las actividades deben tener también su ciclo, ¿no? Entonces, en este caso, dentro del diseño en los sistemas de gestión, yo voy a empezar con el planear. Primero debo definir la metodología o
las estrategias para la identificación de los peligros, que puede ser detallada a través de cómo voy a definir las estrategias para la identificación de los peligros. Entonces, lo que yo voy a hacer es, primero, elaborar un procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles. Ok, ya tenemos la primera actividad dentro de definir las estrategias, que es elaborar el procedimiento. Dentro del procedimiento podemos manejar cualquier tipo de metodología, pero para el caso del ejemplo vamos a manejar la GTC 45. Entonces, dentro de este procedimiento a mí me dice que yo debo tener una matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles. Entonces, cuando ya estamos hablando de sistemas integrados de gestión, entonces también identificaremos lo que son los aspectos e impactos ambientales para el caso de los sistemas de gestión ambiental o lo que son los riesgos operacionales para el caso del enfoque de la ISO 9001. Entonces, que estos ya están más relacionados con los productos y servicios, con la calidad de los productos y servicios. La de ambiental está más relacionado con los aspectos e impactos que pueden generar mis actividades al ambiente. Y en este caso, estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, en donde son los peligros y los riesgos que pueden causar a mis trabajadores. Entonces ya tenemos aquí lo que es el hacer, que hay que hacer, elaborar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles. Ahora vamos al seguimiento. Ya tenemos el planear, el hacer, el verificar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de indicadores. Entonces, dentro del hacer también está elaborar indicadores para el seguimiento de las actividades propuestas en la matriz hiper, que entonces son las iniciales de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos hacer? Tener en cuenta que estas actividades, después de que se tengan dentro de un indicador, a esos indicadores pues yo tengo que montarle un plan de acción. Entonces dentro de esto también estará elaborar un procedimiento de acciones correctivas y de mejora. Entonces, dentro de este procedimiento, pues debe tener unos formatos de soporte. Podría estar la matriz, perdón, elaborar la matriz de acciones correctivas y de mejora. Entonces, aquí la organización es libre
de poner sus actividades. Recordemos que esto es un ejercicio práctico. Entonces, algunos dirán, no, yo no quiero elaborar un procedimiento de acciones correctivas y de mejora, sino que simplemente demuestro a través de una tabla cómo estoy haciendo las acciones correctivas y de mejora, ¿sí? O lo hago a través de un instructivo, o lo hago a través de una cartilla didáctica. Cada empresa, cada organización es libre de establecer sus actividades. Vuelvo y repito, este es un tema de ejemplo y es básicamente cómo se debe ir elaborando el plan de trabajo. Entonces, elaborar la matriz de acciones correctivas y de mejora. Ahora sí vamos con implementar o realizar la medición de los indicadores de seguimiento a las actividades hiper. Podríamos finalizar con realizar la rendición de cuentas a la dirección. Y así van saliendo muchas actividades que me van a ayudar a cumplir esa meta. Entonces, entre más ambiciosa sea la meta, puede que salgan más actividades y pues permita que las desviaciones dentro de mi sistema de gestión sean menores. Entonces, aquí pues debemos involucrar lo que es la auditoría. A medida que vayamos sacando las actividades por objetivo, puede que se nos vayan repitiendo actividades, pero esas las podemos unificar. Entonces, como estamos dentro de un esquema del planear, hacer, verificar y actuar, seguramente se nos van a repetir la elaboración de indicadores, pero indicadores para cada objetivo. Entonces, la organización, en aras de hacer un sistema de gestión más fácil, lo que puede hacer es un cuadro de mando integral, en donde tiene todos los indicadores enlazados con un objetivo y con una meta. ¿Sí? Sería una sola actividad que se llame elaborar el cuadro de mando integral. Entonces, como lo hemos repetido en esta charla virtual, cada organización elige cómo hacerlo, pero hay que tener en cuenta lo que las normas nos piden, que es el que debo hacer. ¿Listo? Entonces, finalizamos con realizar el proceso de auditoría para el cumplimiento de los criterios relacionados con IPA. Podríamos decir que criterios o requisitos. Bueno, ya que tenemos aquí nuestras actividades, vamos a definir los recursos. Yo necesito un computador, necesito papel, necesito, bueno, aquí podemos, antes de esto, elaborar encuestas de factores de riesgo a los trabajadores. Entonces necesito computador, necesito papel, necesito dinero para adquirir esos recursos o recursos financieros. Necesito quizás una infraestructura o en su defecto transporte para el caso de las organizaciones en donde tienen distintas sedes o ellos operan en las instalaciones de los clientes, entonces van a necesitar un transporte. ¿Y quién va a ser el responsable? Entonces recuerden que entre más personas
interactúen con los sistemas de gestión mucho mejor. Aquí podríamos poner de responsable eh, al coordinador HSQ. Bueno, aquí también me hace falta dar claridad y es que aquí lo estoy poniendo en una celda, ¿no? Para mayor facilidad se puede poner cada una de estas actividades en una celda de tal manera de que algunas actividades queden establecidas con su responsable puntual. Aquí yo puedo involucrar al COPAS, entonces aquí para efectos del ejemplo podemos poner coordinador HSQ, el COPAS, la gerencia. Entonces va a depender mucho de qué tan comprometidos están los trabajadores y los representantes por la dirección con los sistemas de gestión. Seguramente muchos dirán, no, la gerencia que se va a poner a hacer eso. Pues desde la experiencia yo les cuento que hay organizaciones en donde el compromiso gerencial se ha logrado y son ellos quienes realizan las inspecciones, no como en algunos casos en donde vemos que el responsable del sistema de gestión es quien realiza la inspección y el gerente es simplemente quien firma. No, hay que buscar la cultura para que todos nos veamos involucrados dentro de un sistema de gestión. Entonces, aquí continuamos, ya le pondríamos la fecha. Si la voy a hacer en enero, si la voy a hacer en febrero. Entonces, como les decía, por temas de tiempo, aquí lo hacemos de manera general, pero la idea es que cada una de estas actividades tengan su responsable. Entonces, por ejemplo, definir las estrategias para la identificación de los peligros. Lo podría realizar el coordinador HSQ. Elaborar las encuestas de riesgos a los trabajadores. La elabora el coordinador HSQ, pero aquí hay otra actividad que sería aplicarlas, ¿no? Entonces aquí podemos poner aplicar las encuestas de factores de riesgo. Y así van saliendo muchas actividades. Seguramente aquí hay muchísimas más, pero por cuestiones de tiempo no es posible ir al detalle. Entonces, definimos las estrategias y le asignamos tiempos. Entonces, primero voy a elaborar las encuestas, las voy a hacer en enero, en la segunda semana de enero. Entonces le damos enero. Después, elaborar procedimiento para la identificación de peligros. Seguramente me puedo demorar 2 días, 3 días, una semana. Esto va a depender mucho de los procesos, de los cargos, de la magnitud de la empresa. Entonces, pues cada quien le pondrá. En este caso, pues la podemos dejar en enero. En enero yo puedo realizar lo que es las encuestas, el procedimiento para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Y en febrero podría decir que puedo dejar la matriz de riesgos. Y así es como se van a ir poniendo las fechas para poder ir cumpliendo con nuestro plan de trabajo. Entonces, para el caso de los sistemas de gestión siempre es importante contar con la aprobación de la gerencia para que ellos conozcan la importancia de cada una de las actividades que se han propuesto para el sistema de gestión y en algunos casos como el tema de seguridad y salud en el trabajo se exige que sea el responsable y el representante legal quien lo firme, ahí ya es una obligación. Entonces, aquí sí hay que darle un cumplimiento a un requisito legal, pero la idea es que por voluntad en todos los sistemas de gestión se pueda aplicar. Aquí ya tendremos pues el respaldo de la gerencia para, para ejecutar cada una de las actividades que se han propuesto. Recuerden que entre más detallado sea, mucho más fácil
de manejar va a ser. Entonces, dentro de lo que ya hemos hablado, pues solo queda recordar que nosotros debemos contar primero con unos insumos que vienen desde la dirección estratégica, como lo es la política, los objetivos y las metas, y pues cada quien puede incluir otros insumos, como lo es la misión, la visión de la organización. Para el caso de las normas ISO, es fundamental tener en cuenta el contexto de la organización y estamos hablando de la 14001 del 2015, la 9001 del 2015, la ISO 45001 del 2018, en donde también se manejan los temas de seguridad y salud en el trabajo. O si ya queremos ir a algo más pequeño, ya sería el requisito legal del decreto 1072 y la resolución 1111. Entonces, eh, de pronto es importante que ustedes dentro de esta charla virtual me dejen saber las inquietudes, las dudas, las preguntas que tengan para poderlas solucionar y pues nosotros tendremos en cuenta cada una de esas solicitudes que se hagan. Vamos a responder personalmente en sus correos. Si ustedes quieren comunicarse a nuestras líneas, podemos hacerlo y pues podemos también orientarlos acerca de otros temas. Cabe resaltar que el tema de hoy es plan de trabajo, pero estamos dando estas charlas virtuales en todos los temas, temas específicos como inspecciones planeadas, como elaboración de matriz de requisitos legales. Entonces, para los que estén interesados, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que la invitación especial me la hizo la empresa AdCalzas y pueden comunicarse en todos los medios que ellos tienen para atenderlos. Muchísimas gracias. Espero que esta pequeña charla y este pequeño momento haya sido de gran provecho para todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.